Biblias en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 21. Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio Camino hacia el Calvario. Y el objetivo de esta serie, como lo dije anteriormente, es que podamos entender un poco más acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y de las cosas que le llevaron a Él hacia el Calvario. Las cosas que sucedieron, ciertas cosas que tomaron lugar. Claro que en este estudio no podemos abarcar todo lo que tomó lugar, pero ciertos puntos decisivos en el ministerio de nuestro Señor, cosas que Él hizo y dijo, que provocaron la ira de los líderes de Israel. La última vez vimos cómo ellos le empezaron a odiar. Como le empezaron a odiar y la razón por la cual le odiaron fue porque Él expuso su hipocresía. También vimos cómo Él en manera clara declaró ser la luz del mundo, declaró ser el gran yo soy. Y observamos que también por esto le odiaron y le rechazaron. La pregunta que nos hicimos en ese punto fue, ¿por qué? Y vimos cómo la naturaleza del hombre reacciona a la santidad de Dios siempre de la misma manera. Somos alérgicos a la santidad de Dios. Nos incomoda, nos hace sentir mal. Nadie podría venir a Cristo si no fuese por el poder de Dios que los mueve y cambia la predisposición de nuestros corazones para venir a Él. Ahora en este pasaje hay ciertas cosas que es importante para nosotros entender la intención del autor. Esto siempre es crítico para el estudiante de la Biblia. Siempre tratar de capturar, de entender, de comprender qué es lo que el autor quiere dar, ¿verdad? En este pasaje de Mateo 21 vemos que ya se acerca la crucifixión. Así que vamos a observar dos cosas en este pasaje. Primero, la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén y Jesús y la indignación de Jesús en el templo. Como Jesús tumba, ¿verdad? Como Él torna las mesas en el templo. La indignación de Jesús. Y vamos a ver el por qué. Así es que lo primero que quiero poner enfrente de ustedes es que este pasaje nos habla y nos muestra y nos llama a reconocer la afirmación del cumplimiento de las Escrituras. Que lo que estamos viendo, lo que vamos a leer, es el cumplimiento de lo que estaba escrito por los profetas. También veremos que se presenta a Jesús como el Mesías prometido. Esto es la intención de Mateo para darnos este pasaje. También la violación de la santidad de Dios. La violación de la santidad de Dios en el templo. También Mateo busca presentar o que reconozcamos y entendamos a Jesús como el Rey legítimo de Israel. Esto es lo que Él buscaba hacer para sus lectores. Se nos dice que Mateo escribe con intencionalidad y tiene como propósito demostrar a los judíos, a los israelitas, a los hebreos, a aquellos que habían rechazado a Cristo, demostrarles que Cristo es el Rey prometido y legítimo. Que Jesús de Nazaret es el Mesías. Un tema muy importante es la hora de la visitación. Ellos fallaron a entender
que era hora, las señales, que era la hora de su visitación. Es importante para nosotros entender este descuido, porque nosotros también estamos en peligro de descuidar la hora de la visitación. Así es que vamos a leer desde el versículo número 1. Mateo 21, versículo 1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, mirad, tu rey viene a ti humilde y montado en una asna, en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las aves para el sacrificio, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos, y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos, a la juventud, a los niños gritando en el templo y que decían: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió: sí. ¿Acaso nunca habéis oído, nunca habéis leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó ahí. Vamos a orar. Señor, tu palabra está viva. Te pedimos que nos dé vida a nosotros, que podamos aprovechar. Ayúdanos. Te pido por los que escuchan esta mañana. En el nombre de Cristo Salvador te damos las gracias, la honra, Señor. Ayúdanos, danos la gracia para entender. Amén. Bueno, meditando en este pasaje, muchas veces me he preguntado: ¿dónde me encontraría yo? ¿Dónde me hubiese yo encontrado? ¿De qué grupo hubiese sido yo parte si hubiese estado presente en esta ocasión, verdad? ¿Acaso sería yo de aquellos que gritaban: Hosana en las alturas? Bendito es el que viene en el nombre del Señor. ¿Sería yo acaso de estos que gritaban esto? También al siguiente día gritaban y clamaban: crucifíquenle. ¿En qué categoría me pondría yo? ¿En qué categoría me pongo yo a mí mismo? Al reflexionar acerca de esto me doy cuenta que lo que realmente importa no es en qué categoría yo me ponga a mí mismo. Lo que importa es en qué categoría nos pone Él. Eso es lo que importa. ¿Cómo nos ve Cristo a nosotros?
Las palabras que Cristo le da a la iglesia de la Odisea, en el capítulo número 3 de Revelaciones, son palabras que nos deben de llenar de escalofríos y temor. El Señor le dice por medio de Juan a la iglesia de la Odisea, le dice, y escribe esto al ángel de la iglesia de la Odisea, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de todas las cosas de la creación de Dios, dice esto, les dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia, y le dice que ni eres frío ni caliente. ¿Verdad? Esto es algo que nos debe de llenar de escalofríos, nos debe de llenar de sobriedad y entender con quién estamos tratando. Dice, yo conozco tus obras, le dice a la iglesia. Que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo. Estas son las palabras de Cristo a la iglesia en la Odisea. Y la razón por la cual hago referencia a esto es porque aquí vemos un lado de Jesús que muchas veces, o casi nunca, por decirlo así, se predica. Se nos habla del Jesús que es amable, el Jesús que es manso, el Jesús que es lleno de gracia y misericordioso, pero pocas veces se nos enfatiza al Jesús que también se llena de ira y que es el Señor de la iglesia. Ahora es importante de entender que ellos fallaron a reconocer la hora de su visitación. Es importante reconocer, es importante que reconozcamos que Dios ha hecho, escuchen bien, es importante que reconozcamos que Dios ha hecho hasta lo imposible para que podamos entender que Cristo ha venido y que Cristo va a venir otra vez. Ahora, cuando Jesús entró, escuchen bien, cuando Jesús entró en la ciudad de la manera que lo hizo, tenemos que entender que eso fue una declaración clara e intencional para revelar su identidad. No cabe duda de cuál era su intención y cuál es la intención de los autores de los 4 evangelios al presentarnos este relato histórico en la historia del pueblo de Dios. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos en el capítulo número 15, versículo 4, Pablo nos dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras nosotros tengamos esperanza. Pero es muy triste entender, ¿verdad? Es muy triste ver. Es muy triste que muchos al igual fallan ahora en la iglesia. Muchos de los que estamos en la iglesia que profesa fe, muchos de aquellos que decimos creer, ¿verdad? Aquellos que entendemos y vamos a la iglesia todos los domingos, muchos fallamos a reconocer los tiempos y las señales que nos anuncian que Cristo está cerca y que nuestras vidas deben ser conducidas en una manera consistente con la fe que profesamos. Muchos fallamos a reconocer los tiempos. Vemos este pasaje y nos ponemos nosotros en una situación, pensamos que nosotros nunca hubiéramos cometido ese gran error. Mas sin embargo, vivimos, nuestra vida dice algo diferente, ¿verdad? Somos distraídos muy fácilmente.
Y fallamos al reconocer las señales de los tiempos. A veces nos convertimos en aquellos que Pedro habló, los que escarnecen y dicen, ¿dónde está su venida? Todo sigue igual, el mundo sigue rodando, se burlan y fallan a reconocer que si Cristo dilata es porque Dios es misericordioso. Triste, pero muchos practican una religión enfocada en obtener los placeres del mundo y al mismo tiempo abrazando el perdón de los pecados. Para ellos Cristo murió para que pudieran alcanzar sus sueños, ¿verdad? Cristo es simplemente un peldaño para sus sueños y sus ambiciones. Pero si observamos lo que Pablo dice en Romanos 15:4, vemos que Pablo menciona la paciencia y el consuelo. Y esto tenemos que entender que ambas de estas cosas anticipan adversidad y sufrimiento, si no, pues ¿para qué son? ¿Verdad? Esta es una de las grandes verdades del Nuevo Testamento. La vida del cristiano, si es que vamos a vivir consistentemente en obediencia a Cristo, está llena de sufrimiento. Es parte de ello. Vamos a ser probados. Si tenemos fe, tenemos que entender que esa fe será probada. Esa fe será puesta a prueba, para que de esa manera seamos edificados y comprobados que somos de Él. Ahora tenemos que entender que en el pasaje es claro que el Señor Jesús quiere que lo identifiquen, ¿verdad? Jesús, la intención de nuestro Salvador al hacer esto, al entrar de la manera que lo hizo, Él quiere claramente que lo identifiquen con la figura mesiánica del Antiguo Testamento. Es claro que esta es su intención. Ahora esto remueve cualquier duda. Esto remueve cualquier duda que Jesús se vio a sí mismo como el Mesías prometido, ¿verdad? Como algunos herejes han dicho. Jesús entendió y se vio a sí mismo como el Mesías prometido de Dios, como aquel que habría de venir. Ahora es esencial que observemos que Jesús demostró de manera sustancial y de manera clara que Él es el Mesías prometido. El profeta Isaías nos declara, dice, he aquí, en el capítulo 62, versículo 11, Isaías nos dice, he aquí el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra, decida la hija de Sión, he aquí tu salvación viene, he aquí su galardón está con Él, delante de Él su recompensa. Zacarías 9:9 habla específicamente de este pasaje. Dice, regocíjate sobremanera, dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, lleno de salvación, humilde, montando un asno en un pollino, hijo de asna. Al entrar a la ciudad en un asno pollino, Jesús está diciendo claramente, miren, yo soy el Mesías. Ahora, obviamente, han habido escépticos que han puesto esto en tela de juicio, ¿verdad? Han dicho, bueno, cualquiera pudo haber hecho eso, ¿no? Es obviamente que Jesús está tratando de hacer lo que Zacarías había hecho,
Se está él presentando de esta manera, está tratando de falsificar la profecía, ¿no? La pregunta es importante, pero la pregunta que debemos de hacernos es, ¿cómo comprobó Jesús que Él era realmente aquel del cual Zacarías había hablado y anunciado? Si ustedes vuelven al texto y ponen atención, empezando en el versículo 12, vemos que el texto nos dice, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían los animales, las aves para el sacrificio. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. ¿Verdad? Ahora, cualquiera pudo haber hecho eso, ¿no? Obviamente, a lo que me refiero, esto requiere mucho valor, sí, pero esto es algo que no es imposible, no requiere algo sobrenatural, ¿sí me explico? No se requiere un poder sobrenatural para llevar a cabo esta obra, por lo menos hasta aquí, ¿no? Pero lo que sigue, escuchen bien, lo que sigue sustenta, escuchen bien, lo que sigue en el versículo 14 es una evidencia, es lo que corrobora a Jesucristo y su autoridad. Escuchen bien, esto es lo que sigue en el capítulo número 21, versículo 14, se nos dice que después de que volteó las mesas del templo, ¿verdad? Y es interesante, el tiempo nos restringe, pero es interesante el ver la palabra que describe a Jesús y en su celo por la gloria de Dios. ¿Qué es lo que lleva a Jesús? ¿Qué es lo que indigna a nuestro Señor a hacer esto? Ustedes tienen que entender que era permitido bajo la ley que los cambistas estuvieran ahí, porque había mucha gente que venía desde afuera y traían dinero extranjero y el dinero extranjero no se recibía en el templo. Había una provisión para esto. Igual para los animales. Pero lo que indignó al Señor fue la actitud con la cual esto se conducía. Porque se había perdido la reverencia, se había perdido el objetivo y lo que significaba el estar ahí, la función y todo. Se había perdido la meta de todas estas cosas, que era adoración y temor al Dios Santo de Israel, y se había convertido en un negocio para ellos. Y eso sucede cuando nosotros de la misma manera vivimos una vida que es simplemente superficial. La superficialidad de ellos ofendió a Cristo. Y es por eso que Él fue indignado. Pero lo que sigue comprueba, escuchen bien, dice, y en el templo se acercaron a Él. ¿Quién? Dice, los ciegos, los cojos. Es una cosa llegar y empezar a tumbar todo en el templo, ¿no? Cualquiera puede hacer eso, se requiere de valor, claro. Pero es una cosa muy diferente que después de eso te pongas a sanar a los ciegos y a los cojos. Solamente Dios puede hacer eso. Entonces esto les comprobó a ellos que el que estaba ahí tenía derecho a hacer lo que había hecho. Es necesario que entendamos el papel y la función de los milagros, ¿no?
Estos son la prueba irrefutable de su identidad y lo que eso implica. Porque como dijimos, es una cosa llegar montado en un asna y llegar al templo y tumbar las mesas. Cualquiera podría haber hecho. No se requiere de un poder sobrehumano para hacer estas cosas, pero es una cosa muy diferente empezar a sanar a los enfermos. ¿Sí me explico? Esto les habría de haber llenado a ellos de temor y reverencia. Esto habría de haber causado en ellos entender quién era Él, quién es el que había entrado al templo. ¿Verdad? Tristemente, pero esto es un ejemplo de lo que, escuchen bien, tristemente, pero esto es un ejemplo. Escuchen, esto es un ejemplo de lo que el Señor hará con la mayoría de lo que ahora se llama cristianismo. Es triste que habrá muchos en la iglesia profesante, ¿verdad? Que escucharán aquellas palabras tan aterrorizantes en aquel día. Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos hay en la iglesia, no? Que su confianza está en el hecho de que algún día ellos aceptaron a Cristo. Dijeron una oración para aceptar a Cristo y en la fuerza de esta oración ellos confían. Y viven una vida que contradice las enseñanzas de Cristo. Lo que importa no es lo que yo piense, sino que es lo que piensa Cristo de este tipo de personas. Escuchen bien, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? No todo el que me acepta en su corazón entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por en aquel día muchos vendrán a mí y me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos acaso profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice Cristo, jamás los conocí, apartados de mí, ustedes que practican la maldad, la iniquidad, ¿verdad? Qué cosa más triste. Pero entiendan que estas personas que dirán, Señor, Señor, ellos realmente están convencidos que ellos tienen derecho a decir, Señor, Señor. Estas son personas religiosas, estas son personas que estaban en la iglesia, de las cuales Él está hablando. Personas que fueron usadas por Dios, personas que se pararon en púlpitos y predicaron la palabra de Dios y aún así, escuchen bien, que fueron usadas por Dios. A pesar, como alguien dijo, ¿verdad? Dios puede hacer una línea recta usando un palo que está doblado. Tenemos que tener cuidado que nosotros no nos convirtamos en esos que dirán en ese día y escucharán esas palabras tan terribles, apartados de mí. Ustedes que... La palabra que se usa en el lenguaje original es describe a alguien que continúa haciendo maldad, que su vida está identificada por la maldad. ¿Sí me explico? Es importante que entendamos eso.
que somos salvos por la gracia de Dios, pero hay un propósito, y ese propósito es para que le sirvamos a Él. La gracia es para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Entonces, es triste ver que lo que vemos aquí cuando Jesús entra al templo es el motivo por el cual ellos le odiaron a Él. Por esta razón, ellos le odiaron. Y si pudiéramos, lo volviésemos a crucificar. Porque Él expuso su pecado, su hipocresía, su falsa religión. Vemos que ellos se llenaron de indignación. Y no es porque no tuvieran pruebas suficientes, ¿verdad? Como dijimos, cualquiera pudiera haber entrado en un asno, cualquiera pudiese haber tumbado las mesas, aunque eso requiere un gran valor, pero no cualquiera puede sanar a los enfermos, darle vista a los ciegos. Esto hubiese sido suficiente para que ellos cayeran a sus pies, pero en lugar de eso se indignaron, ¿verdad? Así es que hay que tener cuidado que esto no nos suceda a nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Permite que tenga el fruto deseado en nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Salvador. Amén.